olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Buenas noches. Vamos a comenzar viendo algunas cifras. Desde el comienzo de las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro, de abril hasta julio de 2017, un total de 157 venezolanos fueron asesinados por órdenes de la dictadura. Y un total de 5.051 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado, y para finales de julio, 1.383 de ellos seguían tras las rejas. Asimismo, 527 civiles fueron presentados en tribunales militares, y acabamos con un total de 645 presos políticos. Es por esta razón que este proyecto no es sobre historias individuales, sino sobre aquellos cientos de miles que han perdido sus vidas en estas casi 2 décadas de supuesta revolución. El año previo a la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, una persona era asesinada en Venezuela cada 2 horas. Pero con el paso de los años y el pronunciamiento de la crisis social, económica e institucional, aumentó la impunidad y la incidencia de los crímenes, hasta alcanzar este punto, en que un venezolano es asesinado cada 20 minutos. Esas son 3 muertes en 1 hora, 78 cada día, 2.300 en un mes y 28.000 al año. Alguien con nombre y apellido, una historia, un pasado y una familia, sin duda alguna será asesinado mientras usted ve este video. Porque mientras el resto del mundo se hace cada vez más pacífico, nuestro país se hace más violento. Para poner estos números en perspectiva, cerca de la misma cantidad de personas fueron asesinadas el año 2016 en Venezuela que durante 6 años completos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Y desde entonces ha muerto un total de 283.377 venezolanos. Esa cifra bien podría corresponder a un conflicto armado entre naciones, a una guerra civil o a desastres naturales. Todo consecuencia de la agenda de la dictadura, en donde para ellos el confort y el poder bien vale las vidas de todos nosotros. Y a esto se le suma la crisis alimentaria. A día de hoy, al menos 15 millones de venezolanos viven en pobreza extrema, donde 4.5 millones de ellos están comiendo una sola vez al día y 23 millones de personas han perdido al menos 8 kilos de peso, lo que ha conducido a más de 2.4 millones de personas a comer directamente de la basura. A esta barbarie se le suma una escasez de insumos médicos de más del 95%. Cuyo daño es difícil de medir debido a la hermeticidad y secretismo que ha mantenido la dictadura sobre este tema. Tanto así que el 11 de mayo de 2017, Antonieta Carporale fue destituida como ministra de Salud a tan solo un par de días de haber difundido algunas de las cifras a las que haremos referencia. En el año 2016 murieron 11.466 niños menores de 1 año, lo que corresponde a casi la mitad de las personas asesinadas en el país. La difteria, una enfermedad erradicada hace 24 años en Venezuela, ha regresado, con 447 casos registrados para septiembre de 2016. Asimismo, la malaria antes erradicada presentaba 240.000 casos para el año 2016 y se espera que esa cifra se eleve a 500.000 durante el 2017, con al menos 350 muertes asociadas. El año pasado, cerca de 130.000 personas convivían con el virus de VIH. Desde entonces se estima que otras 170.000 hayan adquirido el virus, de los cuales 61.686 no tenían acceso a medicamentos antirretrovirales. También, durante el año pasado, 51.945 personas sufrían de cáncer, de los cuales falleció la mitad, es decir, 25.674 personas. Todo esto es tan solo una muestra superficial del número de vidas que ha cobrado la dictadura. Sin embargo, existe un estimado grueso que nos puede dar una visión del terrible daño que el régimen y Nicolás Maduro han causado. En junio del año 2016, durante una rueda de prensa de la Federación Médica Venezolana, el presidente Douglas León Natera aseguró:
Cada día, médicos de los 300 hospitales del país denuncian de 2 a 3 muertos por la escasez de medicinas. Por eso exigimos al gobierno que acepte ayuda humanitaria. Estas declaraciones fueron ignoradas debido a la ausencia de cifras oficiales centralizadas. Pero de ser ciertas, estaríamos hablando de una muerte cada minuto y medio, 37 por hora, 900 por día, 27.000 por mes y 328.000 al año. El mismo número de personas que fueron asesinadas el año pasado morirán en tan solo un mes por falta de medicinas. Por cada asesinado, 12 más morirán por alguna enfermedad. En el tiempo que usted tiene viendo este video, estas son las vidas que se han perdido en Venezuela para que Nicolás Maduro y todos sus aliados permanezcan en el poder. Y este bloque representa el total número de personas que ellos han decidido sacrificar durante todos estos años para vivir en el confort que a todos los demás han negado. Es por ello que tras perder las alternativas electorales, democráticas y de protesta, lo peor que le puede pasar a Venezuela no son las sanciones económicas o la presión extranjera. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que esto continúe. Este es el precio de nuestra miseria. Este es el precio de su supuesta revolución. Estas cifras son conocidas por el mundo entero. Estas cifras reflejan el fracaso de un sistema político. La reacción internacional obedece a esas cifras. La reacción internacional obedece al estado de desesperación que vive la sociedad venezolana. Evidentemente, las sociedades en el mundo, para diferir sus conflictos, lo deben hacer dentro de la ruta democrática. ¿Pero es eso posible en la Venezuela de hoy en día? No. No después que conocimos el sistema fraudulento que son las elecciones en el país. Y esto nos deja un cul-de-sac, un camino sin salida, a menos que se logre un proceso donde participemos todos bajo un esquema de supervisión del mismo por parte de países amigos y de organismos internacionales como la OEA. Proceso electoral en Venezuela sin la observación internacional será viciado como el del pasado domingo. Para prueba me remito a los testimonios y hechos ocurridos esta semana. Asimismo creo de urgencia establecer un corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas al país, así como lograr la libertad de los presos políticos. El restablecimiento de las garantías constitucionales que no existen. Y quiero finalizar estos comentarios citando un artículo aparecido el día de ayer en El País de Madrid, de Erika Benner, sobre Maquiavelo, que deja claro por qué una democracia basada en las leyes es siempre mejor que un gobierno autoritario. Un pueblo capaz de hacer lo que quiere no es sabio, pero un príncipe capaz de hacer lo que quiere está loco. Maquiavelo nos ayuda a interpretar con agudeza las señales del peligro político. Su vida y sus palabras nos enseñan a no crear nuestros propios infiernos políticos, ni a empeorar los que ya tenemos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo.
Para poner estos números en perspectiva, cerca de la misma cantidad de personas fueron asesinadas el año 2016 en Venezuela que durante 6 años completos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Y desde entonces ha muerto un total de 283.377 venezolanos. Esa cifra bien podría corresponder a un conflicto armado entre naciones, a una guerra civil o a desastres naturales. Todo consecuencia de la agenda de la dictadura, en donde para ellos el confort y el poder bien vale las vidas de todos nosotros. Y a esto se le suma la crisis alimentaria. A día de hoy, al menos 15 millones de venezolanos viven en pobreza extrema, donde 4.5 millones de ellos están comiendo una sola vez al día y 23 millones de personas han perdido al menos 8 kilos de peso, lo que ha conducido a más de 2.4 millones de personas a comer directamente de la basura. A esta barbarie se le suma una escasez de insumos médicos de más de 95%, cuyo daño es difícil de medir debido a la hermeticidad y secretismo que ha mantenido la dictadura sobre este tema. Tanto así que el 11 de mayo de 2017 Antonieta Carporale fue destituida como ministra de Salud a tan solo un par de días de haber difundido algunas de las cifras a las que haremos referencia. En el año 2016 murieron 11.466 niños menores de un año, lo que corresponde a casi la mitad de las personas asesinadas en el país. La difteria y 328.000 al año. El mismo número de personas que fueron asesinadas el año pasado morirán en tan solo un mes por falta de medicinas. Por cada asesinado, 12 más morirán por alguna enfermedad. En el tiempo que usted tiene viendo este video, estas son las vidas que se han perdido en Venezuela para que Nicolás Maduro y todos sus aliados permanezcan en el poder. Y este bloque representa el total número de personas que ellos han decidido sacrificar durante todos estos años para vivir en el confort que a todos los demás han negado. Es por ello que tras perder las alternativas electorales, democráticas y de protesta, lo peor que le puede pasar a Venezuela no son las sanciones económicas o la presión extranjera. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que esto continúe. Este es el precio de nuestra miseria. Este es el precio de su supuesta revolución. Estas cifras son conocidas por el mundo entero. Estas cifras reflejan el fracaso de un sistema político. La reacción internacional obedece a esas cifras. La reacción internacional obedece al estado de desesperación que vive la sociedad venezolana. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Buenas noches. Vamos a comenzar viendo algunas cifras. Desde el comienzo de las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro, de abril hasta julio de 2017, un total de 157 venezolanos fueron asesinados por órdenes de la dictadura. Y un total de 5.051 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado, y para finales de julio, 1.383 de ellos seguían tras las rejas. Asimismo, 527 civiles fueron presentados en tribunales militares, y acabamos con un total de 645 presos políticos. Es por esta razón que este proyecto no es sobre historias individuales, sino sobre aquellos cientos de miles que han perdido sus vidas en estas casi 2 décadas de supuesta revolución. El año previo a la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, una persona era asesinada en Venezuela cada 2 horas. Pero con el paso de los años y el pronunciamiento de la crisis social, económica e institucional, aumentó la impunidad y la incidencia de los crímenes, hasta alcanzar este punto, en que un venezolano es asesinado cada 20 minutos. Esas son
3 muertes en una hora, 78 cada día, 2.300 en un mes y 28.000 al año. Alguien con nombre y apellido, una historia, un pasado y una familia sin duda alguna será asesinado mientras usted ve este video. Porque mientras el resto del mundo se hace cada vez más pacífico, nuestro país se hace más violento. Evidentemente, las sociedades en el mundo, para diferir sus conflictos, lo deben hacer dentro de la ruta democrática. Pero ¿es eso posible en la Venezuela de hoy en día? No. No después que conocimos el sistema fraudulento que son las elecciones en el país. Y esto nos deja un cul-de-sac, un camino sin salida, a menos que se logre un proceso donde participemos todos bajo un esquema de supervisión del mismo por parte de países amigos y de organismos internacionales como la OEA. Proceso electoral en Venezuela sin la observación internacional será viciado como el del pasado domingo. Para prueba me remito a los testimonios y hechos ocurridos esta semana. Asimismo creo de urgencia establecer un corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas al país, así como lograr la libertad de los presos políticos. El restablecimiento de las garantías constitucionales que no existen. Y quiero finalizar estos comentarios citando un artículo aparecido el día de ayer en El País de Madrid, de Erika Benner, sobre Maquiavelo, que deja claro... Una enfermedad erradicada hace 24 años en Venezuela ha regresado, con 447 casos registrados para septiembre de 2016. Asimismo, la malaria antes erradicada presentaba 240.000 casos para el año 2016 y se espera que esa cifra se eleve a 500.000 durante el 2017, con al menos 350 muertes asociadas. El año pasado, cerca de 130.000 personas convivían con el virus de VIH. Desde entonces se estima que otras 170.000 hayan adquirido el virus, de los cuales 61.686 no tenían acceso a medicamentos antirretrovirales. También, durante el año pasado, 51.945 personas sufrían de cáncer, de los cuales falleció la mitad, es decir, 25.674 personas. Todo esto es tan solo una muestra superficial del número de vidas que ha cobrado la dictadura. Sin embargo, existe un estimado grueso que nos puede dar una visión del terrible daño que el régimen y Nicolás Maduro han causado. En junio del año 2016, durante una rueda de prensa de la Federación Médica Venezolana, el presidente Douglas León Natera aseguró: cada día, médicos de los 300 hospitales del país denuncian de 2 a 3 muertos por la escasez de medicinas. Por eso exigimos al gobierno que acepte ayuda humanitaria. Estas declaraciones fueron ignoradas debido a la ausencia de cifras oficiales centralizadas, pero de ser ciertas estaríamos hablando de una muerte cada minuto y medio, 37 por hora, 900 por día, 27.000 por mes